Consejos para entrenar para gordos o gordas. Antes que todo, te voy a dar un par de consejos más adelante, pero al principio tenemos que establecer el contexto. ¿Y cuál es el contexto? ¿Sabes por qué estás gordo o gorda? ¿Podés responder a esa pregunta? Bueno, si la pregunta es sí sé por qué, ok, pasamos al siguiente punto. Mira esta libélula. Pasamos al siguiente punto. ¿Sabes qué hacer para dejar de estar gordo o gorda? La respuesta también seguramente debe ser que sí. Tal vez lo que no sabes es el cómo hacerlo, porque sabes qué hacer, pero no sabes cómo hacerlo. Sabes por qué estás gordo o gorda, sabes qué hacer para dejar de estarlo. Entre paréntesis, próximo video, consejo para flacos. Y continuamos. Pero tal vez no sabes cómo hacer eso que sabes. Y para eso estoy yo, papá. Te voy a estar tirando unos consejos. Pero te advierto, no te voy a tratar en algodones. Hay canales en donde te van a mentir mucho y si te mienten te tratan bien. Ya lo dice uno de los antiguos textos sagrados antiguos, las palabras lisonjas. La lisonja esta. Vamos a arrancar porque para empezar a entender esto necesitamos una base. Mira, voy a caminar así. Necesitamos una base mental para después pasar a un cuadrante físico, porque todo tiene un cuadrante físico. Cuadrante que te lo has estado pasando bien por las tarlipes, discúlpame que te lo diga, pero calculo que si llegaste hasta este video estás suficientemente a decir, ok, me voy a poner las pilas. Así que si me dicen algo y me pegan, me duele, me la banco, porque bien que cuando te castigaste el cuerpo no chillaste, ahora vas a chillar, como cerdo. Bueno, el primer cuadrante, que es el físico, está arruinado, lo arruinaste. Vamos a ir al cuadrante mental. Hay que solucionarlo. Ya me lo solucionaste con las dos primeras respuestas. Sabes por qué estás gordo o gorda, sabes qué hay que hacer, pero no sabes cómo. Acá en el tercero te lo pongo yo. Lo que vas a empezar a hacer es una sola cosa, durante 7 días, mantenerla siempre. Y es tomar agua. Ya sé, tomo agua. No tomás agua. Mira la panza que tenés. Eso no es agua, evidentemente. Vas a tomar agua todos los días. Y para eso te vas a preparar a tomar agua. Hay hasta aplicaciones que vos te la descargas y hay un cronómetro que te va diciendo toma agua, toma agua. Tenés que aprender a tomar agua sin tener sed, ya que la sed es el síntoma tardío de la deshidratación. No quiero hacer este video explicativo. Está lleno de información en internet. Pero lo que vas a hacer es eso. Tomar agua cuando no tenés sed. Vas a mear. Punto número 1. El siguiente paso, si logras hacer eso en 7 días, que ya se te va a hacer un hábito. Yo sé que muchos se van a rendir acá porque el cuadrante mental en una persona que está totalmente destruida a nivel físico es muy difícil. Lamentablemente es así, te lo tengo que decir. La tenés difícil. Si estás gordo o gorda, la tenés difícil, pero hay que aceptarlo. Entonces tu camino va a ser duro y difícil. Aceptalo, agarra el reto y empezá a tomar agua durante 7 días seguidos. Si al 8º día ya no tenés ganas de tomar agua, estás hasta las manos. Tenés que tomar agua. ¡Ay, pero qué consejo tan! Es que justamente te van a dar consejos sofisticados que son mentiras. Yo te digo los consejos reales. ¡Los consejos reales! Escucha, si lograste hacer eso, pasamos a otro aspecto. El aspecto de dejar una cosa que te duela. ¿Cómo qué? La gaseosa, chicos. Déjenme la gaseosa. Déjenmela como punto número 2. Deja la gaseosa. Pero ¿puedo seguir comiendo hamburguesas? Sí. Podés seguir comiendo fritura, comida chatarra, dulces. Pero la gaseosa ya no. El agua siempre y la gaseosa no. Si podés lograr hacer eso durante 15 días, mirá que es duro el camino, porque bien gordo que te pusiste. Entonces yo te tengo que decir las cosas como deben ser. Son medidas duras. Son medidas duras. Estamos hablando de que hay gente que llega a tener un grado de obesidad que la tienen que estar sacando con una grúa, ¿me entendés? Calculo que no es tu caso, pero si lo es, toma, haceme caso y vas a ver los resultados. No quieras juzgarme antes de hacer las cosas. Ahora bien, ¿por qué estoy caminando por el medio de acá? Porque acá por lo menos sí que hay auto, pero no hay gente. Y ya lo vamos a estar hablando en un video donde nos mienten el hecho de seleccionar estos lugares.
Suscríbanse al otro canal si les interesa saber un poquito de magia. ¿Va a haber magia para los consejos para gordos? ¿Para entrenar para gordos? Sí. La gente quiere ya. ¿Qué querés? El ejercicio. No, maestro. Tu ejercicio ya te dije que es mental. Cuando logres hacer esto, que tomes agua naturalmente, vas a ver que vas a adelgazar, por supuesto. Y dejes de tomar gaseosa, vas a ver que adelgazas. Esto, cambios asegurados, si lo haces todos los días, como te digo, 2 meses y vas a ver que la ropa no te queda suelta. Y te vas a sentir bien. Ese va a ser tu checkpoint para entender que estás haciendo las cosas bien y va a servir para romper el cuadrante mental, que está duro, porque mentalmente seguramente ya hay mucha, ¿cómo se explica esto? Programación en tu mente, depresión, que me siento mal, porque como uno se ve, se siente. Es así. El que dice, no, yo soy gordo pero feliz. Bueno, anda a seguir viendo TikTok. ¿Voy a cruzar por acá? No, vamos para allá. Generalmente yo por acá no paso, mirá la sombra, porque paso corriendo. A las 12 del mediodía voy a correr, no ahora. ¿Cómo vas a correr a las 12? Los gordos no pueden opinar acá. Hasta que hagan lo que les digo, por supuesto. Yo se lo digo con todo amor, pero entienda que yo quiero que usted cambie. No quiero que usted siga siendo un gordo, ¿me entendés? Que usted se vea como usted quiere verse y después le diga a la gente, es cierto, yo hice esto, parecía una locura, no lo entendía, pero funciona. Mirá qué linda planta. Bueno, no sé por qué punto estamos. Cuando logres tomar agua y dejar de tomar gaseosa, ahí recién empieza la cosa complicada, porque vas a tener que luchar contra todas tus ganas de seguir ensartándote comida asquerosa. No se trata de agregar alimentos nuevos. Mirá dónde estoy, camino a Altagracia. Si alguien pasa por acá me pide un coso. No se trata de meter, ¿cómo podríamos decir? Hábitos nuevos. No hay que meter nada. Eso que te dicen que tenés que meter hábitos nuevos. Empezá a comer bien, empezá a hacer actividad física. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Y como saben que tenés una mentalidad débil, vas a decir, esto es lo que tengo que hacer, pero no lo puedo hacer. Y seguís consumiendo ese contenido que nunca lo haces, pero crees que es lo que tenés que hacer. Por eso, sabés lo que tenés que hacer, pero no cómo. Por eso buscas el cómo en otras personas y que te mienten. Yo no te miento. No tenés que ponerte a agregar nada en tu vida si estás gordo. Después, si estás a mediano, ya sí le vamos a agregar. Pero al principio no tenés que agregar nada. Simplemente quitar. ¿Quitar qué? Los hábitos, papi. Los hábitos de miércoles que te llevaron a ser gordo. ¿Y los hábitos en dónde están? ¿En el cuerpo? No. En la mente. Los hábitos están en la mente. Entonces, vas a tener que dejar cosas. Hábito número 1. Número 1 no, lo sé, vamos por el 3. Que esto es complejo, yo sé que es muy duro. Yo sé que es muy duro para todos. Es la hora en la que te levantas. Una hora que vamos a tener que estipular. Me voy a meter por acá. Una hora que vamos a tener que estipular diferente para todos. Están esos que te dicen levántate a las 5. Sí, no todos se pueden levantar a las 5. O sea, que seas deportista y todo. Bueno, sí, levántate a las 5, pero si no, no. Mira, vos gordo, ¿crees que podés saltar esto? Yo creo que sí. Depende. Mejor no lo salto. Aguante la inteligencia. Bueno, presta atención. Entonces, ay, voy para allá. Escuchá. No me acuerdo qué te estaba por decir. La hora a la que te levantas, maestro. Vas a tener que levantarte a una hora que según tu actividad te lo permita. Es decir, si te levantás a la mañana porque tenés que trabajar o estudiar, te vas a tener que levantar antes. Pero es muy... Sí, es que para levantarte antes hay un truco. Tenés que acostarte antes. Pero acostarme antes y deja de ver la tele. Ya no estamos agregando cosas. Deja de ver la tele, deja de ver TikTok. Es que si querés seguir siendo gordo, quédate hasta tarde y levántate a la hora que te dice tu jefe. O como se llamen esto, la escuela, lo que sea que hagas. Tenés que hacer estas cosas. Yo sé que es duro. Estos son las bases. Vamos a estipular las bases, muchachos. Vamos a tener que hablar de las bases. Sin esto, ningún gordo adelgaza. Si no, anda, te lo estoy dando gratis, no te estoy cobrando una membresía del gimnasio. Y después que puedas lograr hacer esto, por lo menos 2 meses. 2 meses, yo quiero adelgazar ahora. ¿Hace cuántos años que estás engordando? Toda tu vida, ¿no es cierto? Toda tu vida. Bueno, es que yo te tengo que ser duro, porque si no te lo digo yo, es mejor que te lo diga yo, antes que te lo diga tu mujer, que tu novia, que tú... No, pasas vergüenza conmigo yo no sé quién soy, vos no sabés quién soy, no hablamos, entonces listo, aprovecha lo que te digo ahora, agarra el consejo y aprovecha, máster, aprovecha, anótalo, te hago el resumen, el agua, tomar agua siempre, abandonar la gaseosa y levantarte más temprano de lo que tenés que levantarte en relación a tus actividades. Ahora bien, vamos a irnos un poquito más adelante. Haciendo de cuenta que vos ya hiciste todo eso,
primero ya vas a tener resultados. ¿Qué tendrá que ver levantarte temprano? Tiene que ver con un montón de cosas que no te voy a explicar, que tienen que ver con un montón de cosas adentro de tu organismo que están reventadas, pero ahora las vas a haber arreglado dejando de tomar gaseosa, tomando agua y levantándote temprano. Ahora empieza lo chido, lo cual que vos querés, pero realmente no es lo que querés. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A hacer alguna actividad. Y ahora es donde es el crujir. Mira el pato ese. Yo no te lo puedo vivir. ¿Cómo que hay un pato? ¿Qué es esto? ¿En dónde estoy? ¿En Jumanji? Tinoni, no, no, tinoni. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es esto? Un pterodáctilo. Esto es increíble. No se lo quieran comer ustedes, gordo. Bueno, escucha. Un pterodáctilo salió. Bueno, Dios mío. La actividad, sí. Acá se viene lo chido. Cuando vos ya logres hacer esto que te dije que no te lo voy a repetir, lo que vas a hacer, papu, es empezar a hacer esto que estoy haciendo yo. Mira, look at this. Walk. Caminar. Estoy calculando que esto es un gordo, ¿no? Una persona gorda que entra en 2 sillas. Podés estar gordo y estar un poco menos gordo. Yo calculo al gordo fuerte, ¿no? Obviamente la mayoría no está tan gorda a lo que yo me refiero, así que mejor todavía. Ya vas a poder arrancar tranquilamente con los 3 puntos muy rápido. Ponerte las pilas realmente, porque esto hay que hablar en serio. Yo lo tomo yo se los digo con un poco de humor irreverente. Ya conocen mi tipo de humor, para que nadie se sienta ofendido, pero es cierto, te tengo que tratar duro, porque si no te tratan duro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos, ay sí, me voy a tomar una coca y voy a ver Netflix. No, tonto, gordo. Ok, ahora, tenés que tener en cuenta que sí vas a estar flaco. Eso es irrefutable. Eso es un destino, es como que yo camino acá y voy a llegar allá en un ratito. Sí, vas a estar flaco, pero tenés que, como yo, caminar hacia allá. Si yo camino hasta acá, no voy a llegar allá. ¿Me entendés? Ok. Bien, la actividad va a ser todos los días. No, pero es que en el gimnasio dicen 3 por vez. Ah, el gimnasio te quiere sacar la plata. Es mentira. Todos los días. Así como todos los días entras a Instagram, a TikTok, todos los días agarrar el celular. Bueno, todos los días vas a salir de donde sea que estés. Mira, si no te va a llevar uno de esos. Y todos los días vas a salir a caminar. ¿Cuánto? Todo. Todo lo que la mente te va a decir, no, ya estoy cansado, ahí empieza la carrera. Chicos, es que tienen cuadrante mental. Esto es así. Esto es así. Y todo está hecho para que vos seas gordo. Todo está hecho para eso. Es que no lo vamos a hablar acá porque son los consejos rápidos. Tampoco quiero estar hablando 400 millones de horas. Pero vas a tener que estar todos los días, salís a la calle. No me importa. Si querés ponerte fino, te bajas una app y te mancas la cantidad de kilómetros que vas a hacer. Te recomiendo 5. Si no llegas a 5, quédate hasta acá. Quédate hasta acá, no sigas el siguiente paso. ¿Sí? Tomas agua, no tomas gaseosa, te levantas temprano y caminas 5 kilómetros. Cuando pases los 5 kilómetros diarios. ¿Qué? Diarios. Y para eso va a tener que sacar tiempo de lo que sea que haces. Si en el baño te pasas 20 horas, pásate 10. 5 kilómetros quiero que camines. ¿Me entendés lo que te digo? 5 kilómetros. Vos me caminás 5 kilómetros. Va, si ya estás haciendo eso, si es que llegaste a esta parte, a haber cumplido todo, vas a poder, ya lo vas a ver. Lo vas a ver en la ropa. No te fijes en la balanza. Porque ahora sí, mira cómo corre. No te fijes en la balanza, papi. La balanza es otra mentira. Claro. Yo te voy a decir, el gordo es el primero que se compra una balanza. Está loco. Si querés te corto una pierna y adelgazaste, maestro. Tienes que ser tontito. Pero bueno, lo que vas a hacer es todos los días tener una actividad. Se me vienen encima. Todos los días una actividad. Al tener todos los días una actividad, se potencia todo lo anterior y se fundamenta. Es decir, a la mañana te vas a levantar mejor porque te estás acostando tarde. No te estás acostando temprano, digo, para levantarte. La actividad física te va a dar más energía. Vas a tener más energía por el agua. Tu cuerpo se va a acomodar mágicamente y vas a decir, pero si yo no fui al gimnasio, ¿cómo puede ser que este tipo me haya dicho eso? Yo le hice caso y funciona. Pero Dios mío, take my money. Sí, funciona así y te lo doy gratis. Pasa que parecen consejos tan fáciles, son difíciles de hacer, sobre todo si uno está en un estado muy depre. Son difíciles de hacerlo porque requiere mucho poder mental, pero si lo logras hacer, te van a dar resultados. Pero claro, eso no hace guita venderte un suplemento, decirte que vas al médico, decirte anda al gimnasio, el gimnasio te dice anda 3 veces por semana porque sabe que no vas a ir. O sea, te estimulan para que vos sigas siendo gordo. Es así, y después te viene
el día del padre, el día del niño, el día de la Navidad, el día del todas cosas para que vos te levantes tarde, no entrenes, no consumas lo que tenés que consumir para tu cuerpo y sigas siendo gordo hasta que te mueras. Y encima cuando te morís, ¿sabes? Los cajones para los gordos son más caros que para los flacos. Es que esto es increíble, pero bueno, lo vamos a hablar. Esto ya tiene un tema conspiranoico, pero bueno. Mirá que yo para grabar este video me caminé no sé cuánto. Parece una boludez. Bueno, vamos a correr. Estoy sin agua, no es recomendable, pero vos después tenés un nivel en donde podés entrenar en situaciones malas, full sol, sin agua y hablando. No se recomienda jamás, pero bueno, después te transformas en Super Saiyajin, no te importa. Entonces el gordo a esta altura ya no sería gordo, y pasaría a ser flaco. ¿Y el flaco qué tiene que hacer? Ver el próximo video. ¿El próximo video para quiénes? Claro, consejo para flacos. Guardate este video, maestro. Guardate este video. Mira, te hago el resumen. Empecé a tomar agua como una bestia, como una vaca. Ya que sos una vaca, toma agua todo el tiempo. Agua, agua, agua. No tengo sed. Agua, agua, agua. No googlees, haceme caso. Toma agua. Agua, 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 agua. No tomes alcohol. Te lo dejo ahí, pero como sé que estamos metiendo de a un hábito, solo el agua, no te voy a exigir tanto. Obviamente para los flacos va a ser más dura la cosa. Agua, levántate más temprano, acostate más temprano y después empezás a salir todos los días de tu vida a hacer algo que el cuerpo humano te lo dio. Movimiento. No quiero excusas, las excusas son de gordos, las excusas te engordan. El dolor y el cansancio es la debilidad saliendo de tu cuerpo. Te mando un beso, ex gordo. Nos vemos en el video para flacos.